Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Circomunidad. Hoy estamos en el Museo de la Ciudad Autoconstruida con un invitado muy especial. Él es Levit Guerrero. Hola. Un artista de la localidad con una amplia trayectoria en el circo. ¿Cómo estás, Levit? Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la invitación, a todo el equipo. Igualmente, muchas gracias. Gracias por adelantar todo este tipo de actividades que son muy importantes para el desarrollo. Gracias. ¿Tú de qué parte de Ciudad Bolívar eres? Yo nací y crecí principalmente en la UPZ 67. Esta es la UPZ de los Luceros. Sí. ¿Toda tu vida viviste en Ciudad Bolívar o? Yo viví hasta los 24 años más o menos en Ciudad Bolívar, 25 años. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años salimos de este barrio que se llama Paraíso, justo donde está el museo. En ese tiempo todo esto eran puras casitas de paroy y de latas como las que muestra el museo. Y luego fuimos a vivir ya a la PZ 67 y ahí viví mi juventud y parte de mi inicio en la adultez. Bueno, Levit es un gran artista de circo. Él fue mi profesor en la carpa del Juan Bosco Obrero. Allí fue donde lo conocí y quería saber cómo conociste tú el circo. Bien, el circo lo conocí hacia el año 2003. Cuando lo conocí no sabía que era circo, ¿sí? Lo que conocí primero fue el malabarismo, ¿sí? Inicié haciendo teatro en un grupo local. Allí hacíamos teatro de calle, entonces hacíamos zancos, trabajos con fuego y actividades relacionadas al teatro, pero en ese momento también estaba el auge de Circo Ciudad, ¿sí? Entonces, si bien no pertenecía a Circo Ciudad, muchas de las personas con las que nosotros nos encontrábamos en todos los espacios eran artistas de Circo Ciudad, ¿sí? Entonces, de muchos de ellos aprendí malabares, aprendí lo básico de equilibrio en monociclo, las primeras cargadas, esto ya hace 23 años más o menos. Y allí, hacia el año 2006, nosotros decidimos junto a Johnny Uribe, que es mi amigo y fundador de Nemqueteba Circo, decidimos enfocarnos solo a hacer circo, ¿sí? Después de esto no hubo una de vuelta directa hacia el teatro y nos especializamos en hacer actos de malabares, equilibrios, acrobacias y todo esto para empresas privadas y también entidades públicas. O sea, hace 23 años dijiste. 23 años ya. Sí. Tú también tuviste la oportunidad de irte a estudiar a Cuba, ¿cierto? Sí. Yo en el año 2011, bueno, como en el año 2009-2010, participé de las audiciones para entrar a la Escuela Nacional de Circo para Todos. No pasé. Entonces, desde esas audiciones me quedó como el deseo y la tarea de cumplir con los requisitos para poder entrar a una escuela y empecé a prepararme hasta que salieron unas convocatorias para audicionar a la Escuela Nacional de Circo de Cuba. Audicioné y pues pasé, ya hacia el año 2011. Allí en la escuela me especialicé como malabarista y equilibrista, ¿sí? Y me graduaron en un tiempo de 11 meses. Hicieron una evaluación de entrada. Yo quería ser equilibrista de manos. Los profesores y las directivas de la escuela dijeron: no podemos graduarlo como equilibrista de manos, no tiene las condiciones. Vamos a graduarlo como malabarista, que ya está formado como malabarista. Y si vemos que usted avanza bien, lo podemos graduar en su segunda disciplina como equilibrista de manos. Debe haber sido un choque muy brusco pasar de la formación colombiana de circo a una formación en una escuela nacional de circo en un país que es una potencia mundial de circo, que es Cuba, ¿no? ¿Qué fue lo más duro para ti en ese momento? Bueno, lo más difícil para mí fue el aceptar y reconocer lo que era el circo, ¿sí? Nosotros en Colombia veníamos
O digamos, yo venía muy de los talleres que se hacían esporádicamente, que no tenían como una línea pedagógica con mucho sustento o que tuviesen una estructuración propia hacia el desarrollo profesional. Encontramos que el circo en Colombia aún hoy en día en muchas partes se practica como hobby, ¿sí? Y no como una opción profesional. Entonces, entre estas propuestas que en su momento pues fueron las mejores ofertas formativas que habían en el país y el ser autodidacta y haber sido entrenado por YouTube, pues dentro de estas líneas de trabajo, haber conseguido un nivel, digámoslo así, bueno para el rendimiento de un artista de circo colombiano y llegar a un país donde llevan años estudiando y preparando personas para el nivel profesional, pues fue un desaire completo, ¿no? Porque la idea que yo tenía de circo y lo que yo había construido de circo me dejó en una condición en la que uno de los requisitos, por ejemplo, era hacer 10 flexiones de brazo y yo no podía hacer 10 flexiones de brazo. Sí, había que hacer abdominales y yo no podía hacer abdominales. Se debía contar con rangos amplios de movilidad en cuanto a la flexibilidad y yo nunca había hecho flexibilidad. Entonces llego a una escuela de circo en la que me reciben porque cuando revisan los videos encuentran que pues yo juego 5 clavas, que ya estoy jugando 6 pelotas, entonces ellos dicen ya, él es malabarista. Con lo que no contaban, con lo que no contaban justamente era que solo tenía la parte técnica. No había desarrollado otros factores importantes como el rendimiento, ¿sí? Como mi misma capacidad de sostenerme psicológicamente o como el poder determinar una idea artística, ¿sí? Porque el malabarismo, en cierta medida como lo practicaba, obedecía más bien a un patrón de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando aprendí a hacer malabarismo y me gustó, encontré que estaba de moda el semáforo y pues el semáforo hace 23 años era buenísimo. Usted salía al semáforo y en una hora se hacía tranquilamente 100, 120 lucas. Entonces, cuando usted se planta hace 23 años a jugar 5 pelotas una hora y se gana 100,000 pesos, pues usted en cierta medida deja de lado todos esos otros compromisos artísticos que además desconoce. Además de que cuánto era el salario mínimo hace 23 años. Claro, eran menos de 700,000 pesos, yo le pongo. Y si tú en 7 días, siendo una hora al día, te haces el salario mínimo, pues yo estaba pero planchado. Aquí en Colombia, cuando yo llego a la Escuela Nacional de Circo de Cuba y encuentro niños de 14 años jugando 7 aros, 6 clavas, 7, 9 pelotas marcándolas, números plenamente estructurados de comienzo a fin, con chicos que no se habían graduado y yo no salía de la rutina de 40 segundos del semáforo. Entonces fue un choque muy fuerte que me desarmó psicológicamente porque sentí que estaba en la nada y que eso no era para mí. Porque además yo fui a la escuela y ya tenía 22 o 23 años y llegué a una escuela donde los niños tenían 14, 15 años. Entonces fue como, uff, qué fuerte, estoy muy atrasado. Y ese estoy muy atrasado, gracias a amigos, fue más bien un despierte, ¿no? Fue como porque hablando con un amigo muy querido que se llama Johnny Uribe o con otro amigo que se llama Javier Rodríguez, llegábamos como a la conclusión de que, bueno, si bien no tenía el nivel de esos niños de 14 años, tenía otras convicciones y otros deseos, ¿no? Y para mí el circo socialmente representaba otra cosa muy fuerte que era como el cambiar mi estilo de vida y el mejorarla, teniendo en cuenta las condiciones en las que vivíamos las personas estrato 1 hace 20 años, ¿sí? Los salarios, la condición de vida, el acceso a oportunidades que teníamos era muy pequeño y al conocer esto, por conocer que el circo me abría tantas puertas y tantas posibilidades en el mundo, para mí eso ya era un éxito y era una ganancia, ¿no? Imagínate poder decir, no, yo fui a estudiar a la Escuela Nacional de Circo de Cuba hace 23 años. Fue el punto de partida para empezar a cambiar
la forma en la que me planteaba la vida en torno al circo, ¿sí? Además de que en esa escuela ya se tiene un enfoque profesional a una persona que se va a dedicar profesionalmente al circo. No sé si tú nos puedas compartir de pronto características que va a tener un artista de circo que le apunte a la profesionalización, ya que por ejemplo en Colombia no tenemos estos espacios de formación. Sí, de acuerdo a la discusión que yo tuve con las directivas de la escuela, porque cuando yo llegué ellos debían hacerme una evaluación para reconocer mis capacidades. Ellos encontraron que no tenía nivel en acrobacia, no tenía nivel en gimnástica, que son los saltos aéreos, no tenía nivel en equilibrios, ¿sí? Aunque montaba monociclo, andar en monociclo no puede considerarse como un acto de circo. Entonces, ahí vino el primer choque fuerte y la gran discusión para mí. Y es que no porque hiciera malabarismo, no porque hiciera monociclo, era artista de circo. ¿Sí? Porque ellos me centraron muy fácil con el hecho de decirme es que un artista de circo es aquel que tiene la capacidad de realizar un acto de circo en una de estas disciplinas que son de uno de estos géneros. Entonces el circo tiene 8 géneros y tiene hoy día por ahí unas 250 disciplinas diferentes. Entonces ellos me dicen, claro que usted puede y nosotros lo podemos graduar de la escuela. Solo que usted debe hacer la disciplina que mejor se adapte a sus condiciones. Condiciones actuales, ¿no? O sea, no. Sí, a mis condiciones en ese momento, que ya eran 23 años sin flexibilidad, sin fuerza, sin nada de eso. Entonces ellos me dicen, para poderlo graduar, usted debe tener al menos un número de circo. El número al que está más cerca es un número de malabarismo. Porque pues usted tiene buen nivel técnico en los malabares, le faltan las otras condiciones, pero puede conseguirlo. ¿Por qué? Porque no lo podemos graduar si usted no supera estas evaluaciones. Y es como que en una escuela del mundo, o en esta escuela particularmente, tú debes estudiar primer y segundo año toda la base técnica de todas las disciplinas. Eso quiere decir que debes saber hacer lo básico en acrobacia de piso, que es una tira de acrobacia para adelante y una tira para atrás, rondoff mortal o paloma rondoff mortal adelante, todas estas secuencias básicas. Malabarismo debes dominar al menos 5 objetos, debes saber cruzar la cuerda, debes saber pararte en la rola bola, debes dominar el monociclo y debes tener lo básico en equilibrio de manos, que es pararte de manos al menos 1 minuto. Cuando yo llegué a la escuela, yo en la cabeza me monté la idea de que yo iba a ser equilibrista de manos sin aguantar 10 segundos la parada de manos. Y así llegué a la escuela a decirles, buenas, vengo a que me formen como equilibrista de manos. Ellos me hacen una evaluación simple de fuerza y encuentran que no puedo, ¿sí? Entonces ellos me dicen, vea, tiene que tener eso, tiene que saber hacer los ejercicios básicos de la gimnástica, ¿sí? Tiene que saber hacer las invertidas, las barras, las planchas, las tracciones. Todo esto tiene que estar hecho para que usted pueda pasar a montaje de número, a base técnica de número, ni siquiera montaje de número. Y eso lo tiene que conseguir en 3 meses. ¿Qué estrategia adoptó la escuela? Debido a que la condición mía como extranjero era que debía pagar, ellos me pusieron un profesor personalizado para cada una de las disciplinas. Entonces eso aceleró muchísimo el proceso, porque mientras los chicos de allí eran 10 o 15 recibiendo una clase de flexibilidad, yo tenía una profesora de flexibilidad que se encargaba de organizar mi plan de entrenamiento y de decirme cómo conseguir la flexibilidad. Con el de acrobacia ocurrió exactamente lo mismo. Yo no sabía hacer un rollito, ¿sí? Y cuando llegué, entonces tuve un profesor que había sido gimnasta cubano, había desarrollado su vida en la gimnasia, y él me dijo, bueno, vamos a hacerlo así. Y empezamos y me iban enseñando todo esto. Digamos que hay un aspecto que es muy importante que me ayudó a entender de mejor manera el desarrollo técnico del circo, y es que el profesor que me asignaron para equilibrio de manos, él se enfermó y no pudo volver. Entonces yo me quedé sin recibir esa materia.
Y vino otro profesor al que yo fui y le dije, que era al profesor que yo veía que mejor preparaba y estaba atento a esos estudiantes. Le dije, profe, hágame el favor y me enseña. Y me dijo, no, yo no lo puedo atender porque yo ya tengo mis estudiantes y porque usted es estudiante del tal profesor. Profe, pero es que él no vino, no sé qué. Pasó un tiempo, digamos como un mes, y yo en equilibrio de manos no avancé nada. Y tenías 2 meses más. Y tenía 2 meses para poder superar, digamos, la barrera de los 3 primeros meses, de superar esa primera evaluación para ver si podían especializarme. Y finalmente ese profesor, de ver que yo todos los días me paraba y hágale, y entrené 1 hora, hora y media solo equilibrio de manos con las manos hinchadas, y ya un día se acercó y dijo, bueno, lo voy a atender, pero tiene que hacer estrictamente lo que yo le diga. Si usted hace otra cosa, yo ya no lo sigo atendiendo, porque yo tengo otros deberes, tengo otros estudiantes y yo lo puedo atender solo si usted se para a mi lado todo el tiempo y va haciendo lo que yo le digo, porque yo no los voy a descuidar a ellos por atenderlo a usted. O sea, mientras él daba una clase para un montón de estudiantes, tú estabas ahí parado de manos al lado. Es correcto. Entonces, esta parte fue muy importante porque cuando este profesor se hizo cargo de mi formación como el profesor líder que iba a montar el número de equilibrio de manos junto al de malabares con el otro profesor que se llama Domingo Falcón, pues Roberto Cicles habla con todos mis otros profesores y con la directiva de la escuela y le dice, yo me voy a hacer cargo del proceso de él, pero entonces necesito que me permitan hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí me tenían viendo preparación física, pero entonces era preparación física general, y él decía, a él no le sirve esa preparación física general. Yo sé qué es lo que él tiene que hacer para que mejore rápido, pero mientras siga haciendo la preparación física general que hace cualquier persona, pues no va a avanzar. Entonces llegó a un acuerdo con ellos, llegó a un acuerdo conmigo y empezamos a entrenar. Lo primero que este señor llega y me dice es, Levid, usted no va a ser tan buen artista de circo como lo pueden llegar a ser estos niños que están aquí. Porque ellos ya vienen desde los 5 o 6 años, muchos desde sus familias y otros desde procesos como la gimnasia, el ballet, la halterofilia, y vienen aquí a la escuela de circo porque el circo es para ellos una salida de este país. Si se hacen muy buenos artistas de circo, ellos van a poder viajar por el mundo, y las condiciones en Cuba, para nadie es un secreto, que son muy difíciles. Entonces todos esos niños iban mentalizados, muy focalizados a desarrollar sus capacidades al máximo. Entonces él me dijo, yo le voy a enseñar algo que tal vez a usted no le resulte tan atractivo en este momento, pero que después va a ser muy importante para usted. Yo le voy a enseñar a usted cómo se analiza el circo y cómo se ve el circo y cómo se debería ver y entender la técnica de ejecución de un acto. Y entonces las clases con él era, bueno, vamos, párate de manos. Me paraba de manos, me sostenía con una mano o ponía otro estudiante que me sostuviera. Y luego, Bart, dime por qué está fallando tal ejercicio de banquina. Dime por qué está... Y pues yo sin saber, yo decía, no, por esto. No, me decían, no. Está fallando porque la base está muy débil, porque no hay estabilidad del centro de masa, no hay... Sí, y entonces este era un señor, es un señor, ahora de unos 74, 75 años, es un señor que estudió en la Unión Soviética, recorrió todo el mundo haciendo circo y sabía muchas cosas porque hizo muchísimos números, pero muchísimos números de circo. Él tenía una cantidad de fotos haciendo cuanto acto de circo hubiese existido, lo había hecho. Entonces sabía la parte técnica desde el hacer y desde la teoría. Y él desde la teoría me enseñó muchos de los principios del entrenamiento para el desarrollarse como artista de circo. Entonces, todo este proceso fue muy enriquecedor porque a los 6 meses, cuando yo entré, no tenía equilibrio de manos. A los 3 meses, justo alcancé a pasar la evaluación, pero a los 6 meses, a la siguiente evaluación, ya tenía la mejor parada de manos que había de las personas que estaban evaluando. Frente a mis pares, ya tenía la mejor alineación en el equilibrio de manos, había conseguido la fuerza, había conseguido un avance importante en la flexibilidad, y además de esto ya había consolidado un número de malabarismo.
Ah, ¿Sí? Entonces ahí las directivas de la escuela dijeron, bueno, ahora sí, vamos a poder colocar en su título que lo graduamos como malabarista y si sigue mejorando así en el equilibrio de manos, como equilibrista de mano. Entonces fue un tránsito muy fuerte, desde lo físico, desde el rendimiento, desde lo psicológico, desde el entender la técnica y desde el planteamiento de yo ya soy un adulto y debo reconocerme como tal y no seguirme midiendo frente a estos niños, ni frente a otro artista de circo en el mundo. Debo velar por protegerme y proteger mi proceso. ¿Sí? o sea que serían como esas bases que mencionas del artista profesional. Mencionaste técnica, rendimiento, unas buenas bases psicológicas. O sea, me imagino que eso encapsula varias cosas, varias facetas del ser humano. Entonces, de pronto, la tolerancia a la frustración, la disciplina, que también es un factor que yo no ejercito a partir del cuerpo, sino de la mente. Sí. ¿Cuál otro? Tendríamos el primer pilar, digamos que es tal vez el más descuidado por los artistas en general, es el aspecto de lo psicológico. Justamente el de construir un proyecto de vida, el de reconocer sus habilidades, también los aspectos en los que se debe mejorar, reconocer la totalidad de su espacio en la sociedad y entender cuál es la significación de esto que es tan importante para nosotros. Entonces el aspecto psicológico es el fundamental en la ejecución circense, porque si tú no logras regular tu ansiedad, si tú no logras regular tu miedo a la frustración, la tolerancia a la frustración, si tú no logras plantearte proyectos de vida en torno al circo, pues para ti el circo solo será un hobby y a la primera de cambio, chao, que me pongo a hacer otra cosa. Un escampadero. Entonces, si tú vas a hacer cosas de circo, son cosas muy difíciles que requieren de un control psicológico muy fuerte, porque en ocasiones vas a tener que hacer ejercicios, no sé, a 8 metros de altura, ¿sí? Y el éxito de esto no depende de que sepas hacer bien las 5 claves. Es de que cuando te pares a 8 metros de altura, en un mástil chiquitico, en una superficie de 50 centímetros, a jugar 5 clavas, puedas decir, yo sé jugar estas 5 clavas. Y confío en que las voy a jugar bien. ¿Sí? Eso es el pilar, es el 25% de la constitución de un artista de circo. El poder Psicológico. sí, poder entender cómo es y cómo funciona su línea psicológica. Luego vendría el aspecto del rendimiento, ¿sí? Y es que el rendimiento es el que nos determina que este personaje que está aquí puede finalmente cargar esas 6 personas sin lesionarse. Y esto, para nosotros en el circo colombiano, tiene muchos bracitos y muchos lineamientos que se siguen de acuerdo a ideas traídas principalmente de otros lugares y en muchos casos nocivas, porque todavía creemos que vamos a conseguir flexibilidad empujando a la gente como si fueran de caucho, o que van a conseguir, no sé, la resistencia a una tercera altura solo cargando 2 personas todos los días. Pues el resultado de esto es que nos vamos a terminar lesionando. Entonces el aspecto del rendimiento es el que determina que debes hacer test de Cooper, que debes hacer pruebas de fuerza de 1RM, debes poder comprender cuál es tu capacidad de carga, poder realizar procesos en donde hagas desarrollo de fuerza máxima, luego adaptación de esa fuerza hacia la explosividad o hacia la resistencia, y esto en un aspecto programado que puedas, no en 3 meses, sino en 2 o 3 años, poder conseguir el rendimiento óptimo que te permita desarrollar, cargar 6 personas. Nosotros íbamos a esto sin hacer una flexión de brazos, lo cual era muy nocivo. Es
Hoy en día estoy seguro que se siguen repitiendo estas prácticas. Entonces el aspecto del rendimiento es el otro 25%. Luego esto vendría el aspecto técnico. Y el aspecto técnico nos habla de cómo se debe cargar a estas 6 personas. Porque no es lo mismo cargar las 6 personas con una postura como esta, ¿sí? A cargar las 6 personas con una alineación perfecta de la columna vertebral, con músculos y huesos que ya han sido preparados y sometidos a estas cargas, ¿cierto? Y venir a alinear con respecto al centro de masa y al centro de gravedad y al punto de apoyo, poder equilibrar la totalidad del peso, ¿sí? Entonces, si yo entiendo técnicamente cómo funcionan las palancas, cómo funciona mi cuerpo frente a las diferentes fuerzas que hay en el entorno, pues resulta que voy a aprender mucho más fácil un ejercicio. Entonces, el aspecto técnico es el otro 25%. Y el 25% restante vendría a ser el aspecto artístico. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres proyectar al mundo? ¿Qué es lo que quieres expresar? ¿En qué lenguaje? ¿De qué forma? ¿Con qué colores? ¿Cómo te presentas ante el espectador? ¿Cómo desarrollas el total de tu puesta en escena? ¿Cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Yo lo pongo en 25, 25, 25. ¿Sí? Lo que nos hace únicos y particulares es poder mezclar esos porcentajes con respecto a lo que queremos nosotros transmitir o mostrar, ¿sí? Porque habrá momentos en los que deba dominar el aspecto artístico y no importa que usted esté jugando 7 pelotas, ¿sí? Porque esto es un aspecto meramente técnico. Entonces, ¿en qué momento de todo tu acto quieres que domine el aspecto artístico? De hecho, ahí me acuerdo cuando estábamos en la carpa, que una corrección que me hacía mucho Levi era que yo tenía que hacer gestos con mi rostro, porque yo siempre jugaba malabares serio. Él me decía, usted puede salir y hacerlo, pero también es necesario conectar con el público, es necesario transmitirle algo, porque si uno sale sin transmitirle a la persona, uno se convierte en una máquina que está haciendo cosas de manera mecánica. Sí, justamente eso es parte del componente artístico, y es que ¿qué sentido tiene una actividad artística si no logra tocar al espectador? Y el espectador, al igual que nosotros, se mueve por sentimientos y emociones. Entonces, obvio, si en mi actividad y en mi obra lo que planteo es el mostrar el mecanismo de una máquina, este tipo de actitud es perfecta y va a funcionar. Y el espectador, unido esto al ambiente sonoro, al ambiente estético del escenario, pues se va a montar en el tema de que eres una máquina, eres un robot, ¿sí? Pero si tú me dices, no, es que yo lo que quiero es transmitir alegría al público por medio del malabar, pues entonces creo que hay algo entre el balance que estás usando de cada uno de estos pilares, ¿cierto? Con respecto a la idea que quieres transmitir, lo que quieres generar en el espectador. Entonces sí pienso que esto hace parte de la gran pregunta de qué quieres hacer como artista de circo, ¿no? Y esto pues nos permite entender que cada persona es un mundo y que la normalidad de cada ser humano es diferente a mi normalidad. Y mi normalidad la planteo desde mis condiciones, y esas condiciones son las que finalmente evidencia al público. Y eso es lo que hace que mi obra artística o que mi acto de, no sé, de percho o de malabares, ¿sí?, tenga algo particular, propio mío, autóctono de mi región o de mi país, ¿cierto? Y que permita expresar al mundo. Vale, gracias, Levi. Una pregunta como, ¿qué consejo le darías a los artistas que en este momento deseen de pronto aplicar un enfoque más profesional a su carrera, que de pronto busquen explorar otro tipo de escenarios? Porque claro, Colombia tiene muchos tipos de escenarios, pero uno de los más comunes puede ser el semáforo, lo cual no está mal, pero de pronto alguien que quiera ampliar su repertorio, alguien que quiera invertirle más a su proceso, ¿qué consejo le darías a esta persona? Sí, tal vez, no sé si plantearlo como un consejo, no sé si
si sea esta la palabra, porque me puedo limitar a hablar de las cosas que yo hubiese cambiado, ¿sí? En las cosas que luego me di cuenta que me frenaron un montón, ¿sí? Lo primero es entender que el aspecto psicológico no está atado única y exclusivamente a lo artístico. Sí, el aspecto psicológico es un tema del que debemos nosotros cuidarnos porque crecimos en una sociedad sumamente violenta, donde hay muchas formas de violencia y de unas formas tan fuertes que nos normalizaron muchas conductas que constantemente nos están haciendo daño a nosotros mismos y a los que nos rodean, ¿sí? Entonces, si ya estamos tan cargados socialmente de ver tanta violencia, eso repercute en nuestras acciones, en la forma en la que yo me corrijo, por ejemplo, ¿sí? Se me cayeron las pelotas y yo me regaño, ¿sí? Entonces es algo tan fuerte en donde normalicé ya que el andarme regañando o que me regañaran o que ocurrieran acciones violentas en torno a una acción particular que yo realice, es normal que yo mismo me estoy sometiendo, ¿sí? Y todo esto no obedece al circo, obedece a patrones sociales que ya están establecidos y que nos hacen ser la sociedad que hoy día somos. Entonces, lo primero y la invitación, digamos que más fuerte es a hablemos de temas relacionados a nuestra psicología y a nuestro estado de ánimo, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Si no tenemos, digamos, para un psicólogo, con los amigos, lo importante es empezar a hablar de todo esto, porque hablando empezamos a deshilar toda esta maraña que nos lleva a entender finalmente que aún sin querer serlo somos violentos con nosotros y con nuestro entorno. Sí, ¿qué más? Yo durante mucho tiempo estuve encerrado entrenando solo, por ejemplo. No compartía, no salía a conocer a otras personas, no salía a aprender y a entrenar con otras personas. Y pues así no creces técnicamente, ¿sí? Las sociedades se han desarrollado gracias al intercambio, ¿sí? Y una vez más, en una sociedad en la que no tenemos instituciones que desarrollen artistas profesionales de circo, ¿sí? Lo más lógico para mí hoy día es salir a integrarme y a socializar con artistas que tienen ese conocimiento y que tienen ese nivel, a quienes y con quienes no. ¿Por qué? Porque nos paramos mucho en el hecho de que es que yo ya sé que me voy a juntar con Pepito o con Pepita, ¿no? Y pues resulta que es que no sabemos. Sí, resulta que solo sabemos nuestra normalidad, nuestra verdad, nuestra realidad, ¿cierto? Pero efectivamente salimos y nos encontramos. Yo siempre fui un malabarista estrictamente técnico y cuando consolidé mi idea de qué era lo que quería hacer desde lo artístico en el circo, mucho tiempo pensé que ese era el camino y que esa era la verdad. Y luego, años después de venir practicando esto, me encuentro con malabaristas como tú, que tienen una visión completamente diferente y que hacen cosas geniales y digo, uff, cuánto me perdí en la vida por no haber socializado más, por no haberme integrado con personas que eran diferentes a mí. A conocer otras realidades, hacer otras realidades, claro, también comunicar. El artista también siento que necesita como esta comunicación asertiva porque no solo hablar es comunicarse, sino también cómo expreso las cosas, ¿no? Así es. Bueno, de pronto, coméntanos un poco brevemente sobre Balancing, tu compañía. Sí. Nosotros somos Balancing Duo, ya llevamos unos 6 años trabajando juntos. Tenemos muchos proyectos en la cabeza y unos ya en el plano real, ¿no? El primero es consolidar una compañía que nos permita movernos a nivel internacional. Ya lo estamos logrando, llevamos alrededor de 4 años moviéndonos y haciendo negocios con empresas de otros países.
trabajando en diferentes producciones y adelantando nuestros números de circo. Tenemos proyectos futuros como es el de fundamentar una escuela de circo, fundamentar nuestra propia visión de lo que debería ser la enseñanza del circo y cómo esto repercute socialmente. Y otro proyecto que poquito a poquito se va como formalizando, y es el de crear un espacio en donde se pueda desarrollar no solo el circo, sino todas las artes que en él se involucran, ¿no? Entonces, donde se pueda tener espacios para la música, espacios para la literatura, espacios para la danza, espacios para el teatro. Y esto en miras de que, no sé, en 15 años podamos tener una muy buena escuela de circo donde podamos permitir el desarrollo de nuevas formas de expresión en las artes circenses para el desarrollo social. Vale, bueno, Levit, muchas gracias por aceptar la invitación. También muchas gracias al Museo de la Ciudad Autoconstruida por permitirnos estar aquí y grabar en sus instalaciones. Gracias a todo el equipo que hace realidad esto. Y muchas gracias por ver este podcast. Vamos a estar en YouTube y en Spotify si lo quieren escuchar, si lo quieren ver. Muchas gracias por ver este podcast y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.